capítulo 2, versículo 14. Búscalo. Pues vamos a dar este tema de formación, tema importante, sobre, repito, los 6 bloqueos, los 6 obstáculos al mover del Espíritu Santo. Y el primer bloqueo al poder del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo, es la duda, la no creencia y también y el orgullo intelectual. Es decir, en uno metemos dos. Es decir, el primer bloqueo es la duda, la no creencia y el orgullo intelectual, incluso el orgullo religioso. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así: el que se queda al nivel de la psicología, la persona psicológica, la persona intelectual, la persona que tiene un gran conocimiento técnico, un conocimiento a nivel universitario, la persona que tiene un pensamiento científico, matemático, que todo lo tiene que demostrar. Dice la palabra que el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él, dice la palabra, para él son tonterías, son boberías. Y no las puede apreciar, no las puede valorar, pues se necesita una experiencia espiritual, palabra de Dios. Repito, el que se queda al nivel de la psicología, el que tiene un gran conocimiento intelectual, cultural, científico, matemático, filosófico, el que llena su mente con mucho conocimiento, especialmente universitario, se va inflando. Creo que sabe mucho y no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías. No las puede valorar las cosas del Espíritu, sí las cosas de la carne, sí las cosas de la materia. Pues para entender las cosas del Espíritu, dice la palabra de Dios, se necesita una experiencia espiritual. El primer bloqueo al mover del Espíritu Santo es la duda, la increencia, y de ahí como consecuencia viene el orgullo intelectual y también hay orgullo religioso. Tenemos que entender que hay una fe natural. Creo en Dios, creo en la Virgen, creo en la iglesia, creo en la Eucaristía, fe natural. Pero hay una fe sobrenatural, una fe que está viva. Y es creerle a Dios hoy.
cambiar mi corazón, para hacerme criatura nueva, para sanarme de cualquier enfermedad. Una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Repito, creer en Dios es una fe natural, que muchos no creen. Pero creerle a Dios es una fe sobrenatural. Dios está vivo y Dios tiene el poder y Dios quiere actuar en mi vida. Y para Él nada hay imposible. Nosotros como comunidad espiritual, nosotros como carismáticos espirituales, podemos decir que Cristo está vivo, pero porque lo creemos y porque lo vivimos, porque lo experimentamos, porque vemos a Jesús actuar hoy, haciendo los mismos milagros y signos y prodigios que hacía hace 2000 años. Entonces, entender que cuando la gente duda, cuando te entra la duda, cuando entra la increencia, que por cierto la duda, la increencia, el ateísmo, el agnosticismo, ¿dónde nació? En las universidades. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es decir, yo no creo en Dios. Eso es un cuento de la iglesia. Y el agnosticismo es decir, yo ni creo ni no creo, me quedo en medio, en stand-by. Ni afirmo ni niego. Y esos pensamientos filosóficos nacieron dentro de la iglesia, hermano y hermana. Por eso es importante que veamos que la duda, que la increencia va también unida a las universidades donde va la gente a adquirir un gran conocimiento para luego ejercer una profesión. Pero en el fondo de todo está el enemigo que engaña a los que creen que saben mucho porque se ponen orgullosos intelectualmente y entonces para ellos es mejor decir que no existe Dios porque quieren vivir a espaldas de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que decirles, ¿seguro que no se puede demostrar que Dios existe? ¿Seguro que usted viendo a la creación no ve la mano de Dios? ¿Seguro que usted no viendo la naturaleza no ve la mano de Dios? ¿Seguro que usted no viendo el firmamento con miles y millones de estrellas y universos y planetas no ve la mano de un creador? ¿Seguro que usted no ve la mano de Dios al ver la naturaleza? Al ver nuestro propio cuerpo, todos tenemos un corazoncito que ahora está latiendo y no va a pilas ni electricidad. Y lleva años y años y años latiendo a pesar de nosotros. Seguro que no ve la mano de Dios cuando vemos que la tierra va girando sobre sí misma y va girando alrededor del sol. Repito, este pensamiento es un pensamiento que nace en las universidades y en el fondo es porque entran en el orgullo intelectual y porque no quieren
vivir haciendo la voluntad de Dios, ni cumpliendo la voluntad de Dios. En Europa, países modernos, países muy desarrollados, hay una gran increencia. Creen que los creyentes somos ignorantes. Somos personas no estudiadas. Somos personas débiles. Y aquí en Europa, a mucha gente le da vergüenza afirmar públicamente: yo creo en Dios. Y por eso las leyes que están creando y están imponiendo a los pueblos son leyes contrarias a la ley y al mandamiento de Dios. Y a esas personas le tenemos que decir nosotros, si tú no ves a Dios en todo lo que te he dicho, hubo un personaje histórico demostrado llamado Jesucristo, el Hijo de María, que es también el Hijo de Dios, que es también la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la pregunta: ¿Jesús es Dios? ¿Quieres saber a Dios? Jesús es Dios. ¿No crees en Dios? Pues Jesús existió. Jesús es Dios. Tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. Jesús no fue un revolucionario. Jesús fue un hombre creyente, pero es con dos naturalezas, una humana y otra divina. Jesús es Dios y hombre verdadero, que murió por ti y por mí para que tú y yo, con Él y por Él, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por lo tanto, si no creemos en Dios, si estamos llenos del orgullo intelectual y a veces también del orgullo para los creyentes religiosos, porque han estudiado, porque son estudiados. Yo también he estudiado. Yo también escribo libros. Pero las cosas del Espíritu no son para los orgullosos. Las cosas del Espíritu no son para los prepotentes. Las cosas del Espíritu no son para los que le quitan la gloria a Dios. Las cosas del Espíritu no son para los envidiosos, para los vivos, para los que tienen maldad, para los que tienen malicia. Las cosas del Espíritu es para los humildes como María. Es para los pequeños como María. Si nos inflamos con el orgullo y nos creemos algo por nuestro conocimiento que hemos estudiado o adquirido al cabo de los años, eso es un bloqueo para ser canal, instrumento del mover de Dios. ¿Cuántas personas intentan desacreditar los dones carismáticos? El don de lenguas, por ejemplo. El don de profecía, palabra de profecía. Palabra de sanación. Descanso del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tachan a los carismáticos como locos, fanáticos, emocionalistas? Es que las cosas del Espíritu no se estudian, se viven. Decía la palabra,
para entender las cosas del Espíritu, hay que tener una experiencia espiritual. Y la experiencia espiritual no se gana estudiando. No se gana estudiando. Se gana hincando las rodillas y buscando la conversión. No tener miedo a que Dios pueda cambiar tu vida. Tenemos miedo de que Dios nos cambie la vida. Entonces, repito, el orgulloso, el prepotente, el envidioso, el soberbio, no soporta las cosas del Espíritu y siempre vive poniéndole pegas. Siempre están buscando el fallito como los fariseos. Mira que han comido, se lavarse las manos. Y es que las experiencias espirituales hay que vivirlas. Pero si eres muy racionalista, eso es un bloqueo al mover del Espíritu Santo en tu vida. Dios es un misterio. Y el misterio se acoge por medio de la fe. Y luego entendemos el misterio, lo que se puede entender. Entonces, la increencia es un bloqueo. El orgullo intelectual es un bloqueo. Pero también el orgullo religioso es un bloqueo. Una persona inflada del orgullo, de la altanería, una persona llena de envidia, una persona llena de maldad, no puede ser instrumento de Dios. Ni tampoco puede recibir nada de Dios así. Por eso es importante, hermano y hermana, que veamos que a veces el Señor permite bajarnos. ¿Cuántas veces una persona le llega la cruz, le llega el dolor, le llega la enfermedad y se va desinflando de sí misma y se va acercando así más a Dios? Dios, Jesucristo, que es Dios, ha muerto por ti para que tú tengas vida eterna y puedas gozar del cielo. Pero si no quieres vida eterna y no quieres ir al cielo, pues el demonio está contento entonces contigo. Por eso, para ser canal del mover de Dios, hay que tener la fe de un niño. Hay que hacerse pequeño. Hay que hacerse como María, pequeñito. Dice la palabra, busquen ahora Mateo 18, versículo 4. Mateo 18, versículo 4. Vamos a verlo. Dice así la palabra de Dios: el que se haga pequeño como este niño, ese será grande en el reino de los cielos. Hay que hacerse pequeño. A veces carismático tiene algún carisma y se pone grande y pierde los carismas. Contra más seas instrumento de Dios, más pequeñito te tienes
eso que pasa no es por ti, es por el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas yo no he visto en mis retiros, encuentros, misiones? ¿Cuántas loqueras espirituales? ¿Cuántas revoluciones espirituales no he visto? Y para mí lo más grande es que cuando me voy a la habitación, me voy como que no pasó nada. Porque eso no viene por mí, es el mover de Dios, es el Espíritu Santo. Si quieres ser instrumento de Dios, tienes que entender que hay que creer y hay que ser humilde. Y contra más usado, más pequeño. Porque el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la envidia, todos son venenos espirituales, hermano. Bendito, alabado sea, oh, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver ahora la segunda cosa que obstaculiza el poder del Espíritu Santo. Busquen ahora Mateo capítulo 12, versículos 9 y 10. Mateo 12, 9 y 10. ¿Lo tienen? Yo les digo algo. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones el día sábado? ¿Se quiere poner a prueba? Versículo 13. Dijo entonces al enfermo Jesús: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Y al salir, los fariseos planeaban la manera de acabar con Jesús. El fariseo es el creyente, religioso, que no ha nacido de nuevo, que no tiene ninguna relación con el Espíritu Santo. Es puro esfuerzo, pura carne, pura disciplina, con un corazón no limpio, que siguen a Jesús también, pero para ponerle a prueba, para buscar el fallo, para buscar la pega, para buscar de qué manera le podemos acusar a ese Jesús. Es un hombre carismático, libre, un hombre del Espíritu Santo. Dice la palabra que era sábado y le presentan a este enfermo para ponerlo a prueba. Pero Jesús viene a buscar a la oveja perdida. En el fondo, todos somos ovejas perdidas, que Jesús viene a buscarnos. Y entonces, pues Jesús hace la sanación. Y los fariseos, en vez de alegrarse, se enojan y quieren acabar con Jesús. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el hombre del Espíritu está en contra del hombre de la carne. El hombre de la carne está en contra del hombre del Espíritu. Y entonces se enojan con Jesús porque ha hecho una sanación el día sábado. El segundo bloqueo al mover del Espíritu Santo es la tradición religiosa, es decir, hacer las cosas siempre así porque siempre se hacen así. Tenemos que entender que en la revelación de Dios,
la revelación de Dios viene por un trípode, que es por la palabra de Dios, que es por la tradición de la iglesia y que es por el magisterio de la iglesia. No es que estamos en contra de la tradición, en absoluto. Repito, la tradición es parte de la revelación de Dios. Pero en el mover del Espíritu es otra cosa. El mover del Espíritu Santo es otra cosa. Porque si nos ponemos rígidos y fanáticos, porque siempre se hacen las cosas así, vamos a bloquear el mover del Espíritu Santo. Y la tradición muchas veces trae rigidez, dureza y fanatismo. Repito, yo no estoy en contra de la tradición, me gusta la tradición, pero una cosa es la tradición religiosa y otra cosa es el mover del Espíritu Santo. Cuando estamos en el mover del Espíritu Santo, es algo nuevo, que nos abrimos a eso, sin despreciar la tradición de la iglesia, en absoluto. A mí, pues, la liturgia, como diácono me gusta la liturgia. Y siempre que hay liturgia, siempre que hay celebraciones con obispos, pues yo nuevamente me eligen a mí para que los sirva, los ayude en el altar, en la liturgia, me gusta. Ahora, el año pasado en Estados Unidos estuve sirviendo en el altar al nuncio de Estados Unidos, ahí por New Jersey, en una misa. Una cosa es la tradición, otra cosa es la liturgia, pero la cosa del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo es otra cosa, otra puerta que se nos abre, sin cerrar estas puertas que ya están abiertas. Entonces, nosotros como carismáticos no estamos en contra de la tradición, lo valoramos, pero entendemos que las cosas del Espíritu es también otra cosa diferente. Yo hacía una reflexión el otro día, repetirlo aquí también. No hay nada más grande que la Eucaristía. En nuestra iglesia tenemos el privilegio de la Eucaristía. Y Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Instituye el sacramento de la Eucaristía y también instituye el sacramento del orden. Jesús le da la Eucaristía a los apóstoles y Jesús en ese momento hace de sacerdote. Jesús es el sacerdote que consagra y Jesús es también la víctima que se entrega en el pan y en el vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor. En la última cena, repito, Jesús instituye la Eucaristía. Le da la Eucaristía a los apóstoles. Y cuando salen de allí, del cenáculo, habiendo recibido el cuerpo de Cristo y bebido la sangre de Cristo, Jesús se los lleva al Monte de los Olivos. Él elige a 3 apóstoles y se aparta de ellos también para orar. Jesús les dice, oren conmigo, oren también ustedes. Y cuando llega el momento de la oración, Jesús regresa a ver a Pedro, a Juan, a Santiago,
a los apóstoles y los encuentran dormidos. Habían recibido la Eucaristía. Hacía una hora, aproximadamente hora y media. Y los apóstoles no tuvieron la fuerza para orar. Se quedaron dormidos. Porque le faltaba la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Repito, no hay nada más grande que la Eucaristía. No hay nada más grande que la Eucaristía. Pero la fuerza y el poder lo recibimos por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no viene por doctrina, sino por conversión. Porque hacer religión no llena el corazón. Hacer religión no llena tu corazón. Te quedas seco, te falta algo. Fácilmente a las debilidades. Para abrirnos al poder del Espíritu Santo, hay que estar dispuesto a romper con toda tradición del pasado. Dice la palabra que a vinos nuevos, odres nuevos. Hay que dejar los grupos viejos. En mis retiros espirituales, muchas veces vienen sacerdotes. Sacerdotes de otros grupos religiosos, no carismáticos. ¿Por qué? Quieren ver, quieren experimentar. Son de la Iglesia Católica, son de la Iglesia Católica. Pero en su grupo no hay un mover del Espíritu Santo. Vienen para que se le ore. Yo he orado por sacerdotes. A mis retiros. ¿Por qué? Porque están buscando algo. Porque el que llena el corazón no es la rutina, no es la doctrina, no es la religión, no es la práctica religiosa, es el mover del Espíritu Santo. Pero bueno, hay vinos nuevos, odres nuevos. A veces luego después esas personas traen confusión. Porque ni están en un lado ni están en otro. Si tú has sido transformado por el poder del Espíritu Santo, síguese mover y déjate a lo antiguo. Eso cuesta, pero déjate a lo antiguo. Podemos decir, hermanos, la iglesia nació el día de Pentecostés, pero actualmente, prácticamente, en la iglesia hay una iglesia pre-Pentecostés y post-Pentecostés. En general, la iglesia actual está en el pre-Pentecostés, antes de Pentecostés. En general, los grupos de la iglesia están antes del Pentecostés, pre-Pentecostés. Y un poquito el post-Pentecostés, después de Pentecostés. Por eso esa diferencia. No entendemos. Es que hay muchos grupos que son pre-Pentecostés, antes no han recibido el Pentecostés, no lo han vivido. Y hay algunos que lo han vivido. Por eso el mover carismático no es una corriente de gracia, no es un movimiento, es una corriente de gracia para toda la iglesia. Pero prácticamente, en general, la iglesia está en el pre-Pentecostés. La mayoría está en el pre-Pentecostés.
todavía no han tenido una experiencia pentecostal, no han sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tercer bloqueo al mover del Espíritu Santo. Busquen ahora Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra. Busquen ahora Efesios 5, versículo 18. Búsquelo. Dice así la palabra de Dios. Efesios 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. No se emborrachen, pues el vino les lleva a libertinaje. Más bien, llénense ¿de qué? De Espíritu Santo. Palabra de Dios. El tercer bloqueo al mover del Espíritu Santo es el miedo a lo sobrenatural. El miedo nos ciega, el miedo nos bloquea, el miedo nos permite recibir las bendiciones de parte de Dios. Si usted tiene miedo a lo sobrenatural, ya es un bloqueo al mover del Espíritu Santo. Si a usted le da pena, le da vergüenza ser tocado por el Espíritu Santo, ya eso se bloqueó. El Espíritu Santo es un caballero, no lo va a tocar. Hay gente que tiene miedo, te asusta. El miedo, repito, es un bloqueo que paraliza el mover del Espíritu Santo para tu vida. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, era una iglesia carismática, donde los dones y carismas era algo normal y corriente. Pero no tenían miedo al mover del Espíritu Santo. Era algo normal en la iglesia primitiva. Ahora no está normal. Repito, si quieres moverte, ser movido, ser tocado, nada de miedo. Ni miedo, ni vergüenza, ni pena, como dicen en México. Hay que disponer el corazón. Hay que estar dispuesto a ser tocado por Dios. Si no dispones el corazón, no puedes ser tocado por Dios. Y Dios te puede tocar a la distancia. Ya desde el principio, muchas personas ya han sido tocadas de ustedes. Con la oración de introducción. ¿Cuántas cosas no hace el Espíritu Santo a distancia? Yo me acuerdo que estaba dando un retiro espiritual aquí en España, en un convento de clausura, pero el retiro era para laicos en la capilla del convento. Tenía que dar el retiro. Yo estaba en la capilla del convento, viendo a los laicos dando un retiro espiritual. Le pedí a las monjitas del convento que me ayudasen con la música, porque no teníamos músico, pues las monjitas, ellas estaban en un primer piso y tocaban algunas
ellas no veían a las personas, porque en los conventos ellas están, primeramente siempre están en terregas y están como aisladas. Y estaban en un primer piso a unos, más o menos unos 5 metros de distancia donde yo estaba. Como un primer piso, yo estaba planta baja, primer piso ellas. Ellas no veían a las personas, solamente me veían a mí. Cuando empiezo a orar por las personas, pero llegan las personas ya al altar y ahí pues empecé a orar. Mucha gente fue tocada por el poder de Dios, mucha gente fue descansando en el Espíritu Santo. Y cuando miro así para arriba al primer piso, veía a las monjitas sorprendidas, extrañadas, asombradas, lo que estaban viendo. Y cuando acabé de orar por ellas, por las personas, dije, hermanas, levanten la mano, ahora les toca a ustedes. Di un soplido, en fe y en el Espíritu, bajo la unción, y 3 religiosas a la vez, de casar en el Espíritu a una distancia de, por ejemplo, 5 o 10 metros donde yo estaba. Y la superiora metió las manos entre los barrotes y se arrodilló allá. Pudo aguantar el mover de Dios. Las cosas del Espíritu no se pueden entender con la razón, hay que vivirlas. Son experiencias de fe, bajo la unción y bajo la fe. Amén. Pero si tenemos miedo de lo que puede pasar, ya, váyase a su casa, no va a pasar nada. Porque el Espíritu Santo no lo va a poder tocar. Usted ya bloqueó, usted ya paró al mover del Espíritu Santo. Voy un poquito más rápido. El cuarto bloqueo al mover del Espíritu Santo. Busquen ahora en Proverbios 28, versículo 13. El cuarto bloqueo al mover del Espíritu Santo es el pecado no confesado. Dice la palabra. Proverbios 28, 13. Búsquenlo. Veintiocho, 13. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los reconoce y renuncia a ellos alcanzará misericordia. Palabra de Dios. Otro bloqueo al mover del Espíritu Santo es el pecado ocultado o el tener doble vida. Vida de iglesia, vida de corrupción. Es que vas a confesarte y esos pecados no lo confiesas, te da vergüenza. Y lo vas guardando ahí, en el armario oscuro de tu corazón. Hay que dejar la envidia. Hay que dejar los chismes. Hay que dejar el adulterio. Hay que dejar la mentira. Hay que dejar la hipocresía, la lujuria, la pereza, la rebelión, el amor al dinero, la desobediencia. Hay que dejar la pornografía, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción. Para recibir el poder de Dios hay que preparar nuestro cuerpo, nuestro interior, que es templo de Dios.
Y hay que limpiar el corazón y hay que mortificar la carne también. Hay que huir del pecado. No se puede vivir para Dios y para el dinero a la vez. Que el dinero no lo compra todo, tú lo sabes. Por más que tienes, vives infeliz. No se puede amar a Dios y a las cosas de este mundo. Por lo tanto, hay que dejar, hay que limpiar, hay que renunciar. Hay que dejar, repito, la pornografía, la prostitución, la masturbación, el adulterio, los vicios, el alcoholismo, la homosexualidad. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentimiento, reconocer nuestros pecados, sentirnos pecadores, abandonar nuestros pecados, confesar nuestras culpas, restituir el daño, perdonar a los demás y guardar los mandamientos de Dios. La quinta cosa que bloquea el poder del Espíritu Santo. Busquen ahora Isaías 53, versículo 15. Un poquito más rápido. Isaías 53, versículo 15. Isaías 57, perdón, versículo 15. Yo vivo en lo alto y me quedo en mi santidad. Disculpe. Me quedo en mi santidad. Pero también estoy con el hombre arrepentido y humillado para reanimar el espíritu de los humildes y a los de corazón quebrantado. El cuarto bloqueo al mover del Espíritu Santo es las heridas emocionales. Las personas que están muy heridas en su interior por malas experiencias vividas. Y cuando uno está muy herido por traumas grandes, por experiencias muy traumáticas, tiene que recibir sanación interior, porque si no, ese es un bloqueo también al mover del Espíritu Santo. Las heridas emocionales dejan cicatrices, afectan nuestra personalidad. Las experiencias traumáticas generan depresión, ansiedad, dañan la autoestima y pueden tener un efecto sobre nuestra salud. Entonces, las personas que han sido muy heridas, repito, necesitan sanación interior, porque si está muy mal psicológicamente, eso es también un bloqueo al mover del Espíritu Santo. Yo estaba de misión en Estados Unidos, haciendo una semana de misión, de lunes a viernes, todas las tardes, después de la Santa Misa, predicaba y oraba por las personas. Y el viernes, el último día, el viernes, vino un joven, llámala joven, una persona de unos 25 a 30 años. Oré por ella, tuvo una gran experiencia,
había algo fuerte espiritual en él, sus influencias demoníacas. Y pues, oramos por él. Fue fuerte la experiencia con él. Se veía que estaba muy atado, muy encadenado. Y al día siguiente, el sábado, hacía como un retiro de clausura. Y al final pedía algún testimonio. Y esta persona de 25 o 30 años, fue a dar testimonio. Dijo, yo ayer, viernes, me iba a suicidar porque soy homosexual. Pero una compañera de mi trabajo, no sé por qué, me invitó a este encuentro de la iglesia. Y tuve esa experiencia ayer. Y hoy también he vuelto a tener otra experiencia de Dios. Dice, ayer me quería suicidar. Si no me invita mi compañera de trabajo, a lo mejor estaría muerto. Pero ayer fui tocado por Dios. Hoy también he sido tocado por Dios. Dice, a partir de ahora amo la vida y quiero seguir a Jesucristo. Hay mucha gente dañada, con malas experiencias, y muchas dentro de la familia, que trae traumas y bloqueos grandes. Entonces, Dios tiene poder para sanarte. Dios tiene poder para liberarte. Dios tiene poder para romper tus cadenas. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, si estás muy dañada, es bueno que recibas también sanación interior o liberación espiritual. Y ya para acabar, la sexta cosa, sexto bloqueo que obstaculiza el poder y el mover del Espíritu Santo en tu vida es un espíritu inflexible. Es decir, inflexible significa incapaz de torcerse, incapaz de doblegarse. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si no das tu brazo a torcer a Dios. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si Dios no es tu Dios. Está en primer lugar el dinero, los bienes materiales. Hay que rendir nuestra vida, hay que rendir nuestros proyectos, hay que rendir nuestro dinero, hay que rendir a nuestra familia, a nuestro tiempo, a Dios. Pero si eres inflexible y eres tú el que tienes el control, aunque creen en Dios, Dios no es su Dios. Sus bienes son su Dios. Entonces hay que vaciarse, hay que rendirse a Dios, porque Dios tiene para ti grandes cosas, pero tienes que rendirte a Dios que te ama. Pues dejemos la rigidez, dejemos el miedo, abramos nuestro corazón al Señor, que Dios quiere y tiene poder para cambiarte. Vacía tu corazón, ríndete al Señor. En ser, solamente Dios puede hacerte feliz.
solamente Dios puede calmar tu sed. Solamente Dios puede llenar y dar sentido a tu vida. Amén.